buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 2 de abril de 2020. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La gran noticia. Trump despliega la Armada de los Estados Unidos en el Caribe para impedir la llegada de droga a los Estados Unidos. La gran noticia. Esto es lo que han debido hacer los Estados Unidos hace muchos años y esperemos que lo hagan también en el Pacífico para bloquear a estos bandidos, para interrumpir la llegada de la cocaína y para rescatar a Colombia. ¿Cuánto vale fiscalmente la crisis del petróleo? Preguntas que son dramáticas en este momento nos las contestará Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo. Y desde los Estados Unidos, Cristina Londoño nos hablará de la situación del coronavirus. El drama de los desalojos en Colombia y el drama de los propietarios. En cada inquilinato hay un propietario y un propietario que probablemente viva de la renta que le produce un bien que ahora no genera ningún ingreso. Bueno, esto es una tragedia, señores, y el que no lo entienda así no ha entendido nada. La plata de las nóminas tiene que aparecer. Esa es otra pregunta que nos seguimos haciendo para una respuesta que se pierde en el vacío. Las empresas no pueden parar. Hay que asumir un costo enorme y lo tenemos que asumir entre todos. La economía va muy mal, claro que lo va muy mal. Hoy lo dice otra calificadora, Fitch, que nos quita el grado de calificación. Esto ya no es solamente que nos ponga en negativo, sino que nos quita el grado de calificación. BBB menos, con tendencia negativa. Y otras calificadoras vendrán en lo mismo. Y no solamente por el coronavirus, también se refieren a algo que nosotros hemos dicho desde hace mucho tiempo, el sobreendeudamiento del país. Las gracias del señor Santos. Al señor Santos hay que hacerle un monumento. Acabó a Colombia. El presidente que acabó a Colombia, la plaza de Bolívar, Bolívar fundó a Colombia. ¿Quién la enterró? Juan Manuel Santos. Entonces ahora están las calificadoras de riesgo diciendo lo evidente. Nos endeudaron hasta unos niveles insoportables. Esa es la verdad. Santiago Castro nos hablará del tema. La Florida llena de coronavirus. 3 semanas de cuarentena. Las fiestas en bote se acabaron. Lo de los viejos con coronavirus es un mito. Los jóvenes son los más infectados en Nueva York. Ahora parece que el alcalde de Medellín tiene una solución para mantener la economía en esta época y es que los jóvenes sí puedan salir a la calle. Eso no se le ocurre sino a este señor. Yo no sé. Bueno, en Medellín lo eligieron alcalde, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Gran caída de las bolsas, el Dow cayó 4,44%, Colcap, el indicador de la Bolsa de Colombia, 5,41%, el Eurostoxx 3,83%, el petróleo Brent a $25 y Colombia necesita por lo menos $30 para que estén en funcionamiento la mayoría de los pozos petroleros. Nueva Orleans en emergencia en los Estados Unidos. Explota el Mardi Gras. Uno se pregunta siempre qué es lo que pasa en un sitio donde las cosas no funcionaron. Siempre hay una estupidez, como las que cometió Italia, como la que cometió España con sus famosas manifestaciones del 7 y 8, y bueno, dejemos así. Cuba suspende el desfile del 1 de mayo. ¿Cómo estarán las cosas allá para que suspendan ese desfile? De semana, sale Daniel Coronel, lo echaron echado, entra Juan Ricardo Ortega, ganancia, un hombre serio, un profesional importante, y sale también Daniel Samper, en solidaridad con Daniel Coronel.
¿O sería que olió el tocino y resolvió irse antes de que lo oyeran? Bueno, la alcaldesa Claudia López dice que no necesita solamente decretos, que necesita plata para la clase media. Esto es con plata. 1.065 casos confirmados de coronavirus en Colombia. ¿Cuánto es el subregistro? No lo preguntamos. Marzo, mes con menos homicidios en Medellín en 40 años. La gente encerrada no mata. No hay sicarios en la calle, no hay motos con gente que dispare, en fin. Algo bueno debía tener este coronavirus. En el mundo, la situación es que estamos llegando a 1 millón de infectados y que cada vez las noticias son peores. Estados Unidos tiene 212.901 con 4.749 muertos. Nueva York al borde del colapso. Es como otro Guayaquil. La tragedia de Guayaquil no tiene horizonte, señores. Francia tiene más de 4.000 muertos, 24.639 hospitalizados. Creció la cifra en 1.882 ayer. Alcaldes del país apoyan extender la cuarentena. Bueno, mientras tanto, nuestro ministro de Salud medita, reflexiona y pregunta. Bogotá no puede hacerse cargo de los venezolanos, dice Claudia López. ¿Y quién se hace cargo de ellos? Fitch, ya lo dijimos, reduce la calificación de Colombia con perspectiva negativa. La inteligencia estadounidense hace una afirmación muy grave, que la China ocultó la verdad sobre la extensión y el número de los infectados. Por supuesto, China responde airada, iracunda. De lo que sí habla China es del peligro de los asintomáticos. Pues porque, ¿cómo se sabe que tienen el virus si no tienen ningún síntoma? Y lo están regando, porque un asintomático no se siente mal, pero sí tiene capacidad de transmitir el virus. El transporte aéreo no se recuperará sino a mediados del 2021, es decir, dentro de más de un año. La crisis de las aerolíneas. En Islandia, la mitad de los infectados no tiene síntomas. Es que es muy difícil combatir este virus. Es muy difícil, porque muchos que andan por la calle y que se las dan de gallos de pelea y que no les pasa nada, están infectados y no lo saben. No lo saben. La cifra oficial del mundo en este momento es de 931.150 personas con 46.801 muertos. Y en Hoy en la Historia recordaremos uno de los acontecimientos capitales de la posguerra, de toda la mitad del siglo XX en el mundo, el Plan Marshall, un plan que salvó a Europa, digámoslo más claramente, que salvó al mundo. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y recuerden que en estos tiempos de estar en casa son muchas las opciones que tienen para sintonizarnos. Estamos como siempre en los dispositivos móviles a través de TuneIn. Allí nos encuentran como La Hora de la Verdad. Si prefieren sintonizarnos desde sus computadores, también pueden hacerlo cómodamente a través de Facebook Live o a través de YouTube o a través de nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. Y por supuesto, en medio de esta cuarentena seguimos al aire a través de las frecuencias de Radio Red de RCN en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y se enlaza con nosotros la señal de Radio Sabana de Sincelejo a través de los 1370 AM. Y recuerden que estamos también en las plataformas de podcast,
Nuestro contenido se está distribuyendo a través de Spotify, a través de Apple Podcasts. Estamos en 8 canales de distribución en este momento, así que nos pueden escuchar también en diferido a través de estas plataformas. No olviden además contactarnos a través de nuestras cuentas como la de Twitter, @Hora de la Verdad, o también a través de la de Instagram, @La Hora de la Verdad Oficial, y a través de Facebook, en donde siempre estamos pendientes de sus opiniones. En Colombia son las 6 de la mañana, 11 minutos. Continuamos con las noticias, las más importantes del momento. Es momento de compartir en familia, de conectarse con los de casa, de velar por el bienestar de nuestros padres, abuelos, para abrigarnos todos con el calor de hogar y el abrazo familiar. RCN. Tan despacio que casi me impaciento. Me quemas con tus manos, me abrazas con tu aliento. Amor de horas ocultas, bendito amor secreto. Mi cuerpo te desea, yo también. Es tarde y en mi casa me espera la tristeza. El fútbol, mi marido y un vaso de café. ¿Qué tal en la oficina? Prepárame la cena. ¿Me quieres? Claro, claro. Rutina indiferencia. Beso a beso, dulcemente abrázame, te quiero sentirme diferente. El mundo no perdona y yo, paloma infiel, prefiero estar contigo y no morir con él. Beso a beso, dulcemente abrázame, que quiero sentirme diferente. El mundo no perdona y yo, paloma infiel, prefiero estar contigo y no morir con él. La gran Paloma San Basilio nos recuerda que a pesar del coronavirus siempre habrá un espacio para el corazón. Con esta canción hermosa saludemos la mañana desde los Estados Unidos. Cristina Londoño, ¿cómo van allá las cosas con esta plaga feroz del coronavirus que tiene en jaque a la humanidad entera? Hola papi, muy buenos días a todos. Bueno, ya amanecemos con 272 millones de estadounidenses bajo órdenes de permanecer en casa, de toque de queda. Estamos hablando de 48 estados. En las últimas horas se sumaron la Florida, Nevada y Pensilvania. Obviamente la Florida, uno de los lugares más controversiales, el gobernador Ron DeSantis se había negado totalmente a hacer esto, diciendo que no le podía ordenar a los necesitados a dejar de trabajar. Y en su estado pues vimos a los decenas de miles de spring breakers, a los jóvenes que estaban de vacaciones de primavera, con playas abarrotadas, que después sus críticos dicen lo transportaron a todas partes del país. Entonces finalmente lo hicieron. La gente está diciendo que esto es demasiado tarde. Amanecemos en este momento con más de 216,000 infectados, la cifra de muertes llegando a 5,000, y el alcalde de Los Ángeles y todas estas zonas de California que tienden a ser pioneras en las políticas nacionales, pidiéndole a toda la población que use máscaras. La clave es que no pueden ser las máscaras profesionales N95, sino tienen que ser máscaras hechas en casa para que todo el mundo ande cubierto. La clave de lo que dicen los médicos es que las máscaras no lo protegen a uno de enfermarse
pero ante todo protegen a los demás de una persona enferma, ya que no puede toser y las partículas o los gérmenes salir volando por los aires. Claro que esta parte de la contaminación pues sigue siendo bastante controversial. Hay estudios que dicen que las partículas sí se quedan en el aire, otras que no. Antes decían que solamente 6 pies pueden llegar las partículas de una persona infectada, después decían que hasta 27 pies. Entonces, la verdad, o sea, la realidad es que de este virus se conoce muy poco y hay todo tipo de estudios. Aquí en Estados Unidos, bueno, lo que están diciendo los expertos a las ciudades menos infectadas es que para verse como Nueva York solamente les faltan 2 semanas, que eso es ahí es donde está la tragedia más grande. Estamos viendo ahora estadios, centros de convenciones, el estadio Arthur Ashe, donde se juega el US Open de tenis, todos estos convertidos en hospitales improvisados. Ayer, por ejemplo, visité un parqueadero, un estacionamiento en Fredericksburg, Virginia, que ha sido convertido en un hospital improvisado. En la zona donde se estacionaban los carros ya no hay camas. Lo que trajeron son las sillas de acompañantes del hospital. Esto es una cosa que me afectó mucho, darme cuenta que ahora en ningún hospital en Estados Unidos, ningún enfermo, tenga lo que tenga, tiene derecho o el lujo de tener un acompañante de la familia sentado al lado. Esto ya no puede pasar. Entonces, estas sillas se las llevaron al parqueadero, las tienen una al lado de la otra con cierta distancia, ajustaron tablas para cortar vegetales y carnes y le colgaron una de estas estacas altas donde se cuelgan las matas para colgar el suero. Esta es la realidad que estamos viviendo. Estados Unidos tiene o tenía hasta hace un mes unas 900,000 camas de hospital en total, en todo el país. Y según las proyecciones vamos a necesitar casi 5 millones de camas de hospital. Esa es la situación grave. Seguimos con la escasez de ventiladores mecánicos. Viene la producción, se quejan en los estados de que no han llegado. Me explica el médico la razón por la que hay tanta escasez. Bueno, primero porque no habíamos tenido una pandemia, pero la otra es porque durante la temporada del flu o de la influenza, un enfermo necesita un ventilador mecánico 3 o 4 días y sale del problema, a no ser que sea un caso muy grave y se complique, pero sale del problema. Con el coronavirus, una persona puede permanecer en un ventilador mecánico hasta 6 o 7 semanas. Eso es parte del problema de la escasez que tenemos. Seguimos viendo unas imágenes dantescas que salen de Nueva York, camiones refrigerados para sacar cuerpos, una situación bastante complicada, el presidente Trump diciendo que cada vez más la tiene bajo control, pero pues a medida en que se extiende esta pandemia, pues nos vemos en una situación más grave. Ya nos dijeron que nos preparemos para las horas más oscuras que hemos visto en las próximas 2 semanas. Están calculando hasta 250,000 de muertos si nos portamos bien. Y están calculando que a mediados de abril podríamos ver jornadas en que vemos 2,214 muertos en una sola jornada. De todo esto depende de que la población se quede en casa y nuevamente está esa parte adoloridísima de la población que no está recibiendo ningún tipo de ayuda y que está viendo todavía esta crisis como un problema económico y un problema de hambre. Pero es la situación que tenemos que enfrentar. Esto así nos vemos en este momento. El país más poderoso del mundo arrodillado ante un enemigo invisible. Es lo que Ay, tengo Dios por mío. ahora. ¿Qué tal esto? ¿Qué tal esto, señores? ¿Ahora sí lo toman en serio? ¿Ahora sí entendemos? ¿Ahora sí dejaremos esta posición estúpida que tienen unos cuantos de seguir en las calles y de actuar como si nada estuviera pasando porque son gallos de pelea? ¿Entendemos? La nación más poderosa del mundo en la situación que nos describe Cristina Londoño. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. En línea con la advertencia de hace 2 días de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, otros alcaldes del país, como Jaime Pumarejo de Barranquilla, William Dow de Cartagena, Juan Carlos Cárdenas de Bucaramanga, Jorge Iván Ospina de Cali, entregaron declaraciones a medios de comunicación en el mismo sentido de la alcaldesa de Bogotá sobre esa posibilidad
latente de extender la cuarentena más allá del 13 de abril. Los mandatarios de las principales ciudades del país ven con preocupación el avance de la enfermedad y su expansión, que según el Instituto Nacional de Salud deja una cifra ya de 1.065 casos confirmados y 17 personas fallecidas. Y en medio del avance de las cifras del COVID-19, la principal preocupación de los alcaldes es la de lograr que los habitantes de sus ciudades verdaderamente se queden en casa, algo que muchos, como ya lo advierte usted, parecen no entender y que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para ellos y para sus familias. Y es tan compleja la situación que no podemos perder de vista la decisión del gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, quien pidió e hizo efectiva la militarización de 9 municipios de este departamento, en donde ya el ejército ha reforzado su presencia y realiza patrullajes conjuntos con el GOES de la policía, el grupo de operaciones especiales, los boinas verdes de la policía, porque mucha gente simplemente no le está haciendo caso o no le teme quizá a la autoridad que infunde la policía de los cuadrantes. Y en Medellín, preguntado el alcalde Daniel Quintero, Pinturita como lo conocen muchos en la capital de Antioquia, Quintero mostró su talante de tibieza y no supo qué responder sobre la posibilidad latente de que la cuarentena se extienda más allá del 13 de abril. Lo cierto, doctor Londoño, los alcaldes están esperando que desde el gobierno nacional den luces y se tire línea sobre esto, porque estamos a menos de 11 días de terminar una cuarentena que, si no se maneja de manera correcta, nos puede llevar a horas oscuras, como las que se viven en Estados Unidos o en Ecuador. Será el presidente de la República, Iván Duque, quien tenga la última palabra, pero para efectos de manejo de las expectativas, los alcaldes y los ciudadanos pedimos claridad para saber qué nos espera de este encierro. Lo cierto es que nos esperan horas muy amargas y que estamos apenas viendo la cabecita del iceberg. No más que eso. Al problema serio, al problema real, al problema que aterroriza a las autoridades y a la gente sensata de este país, a ese problema no hemos llegado todavía. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros, y a toda nuestra querida audiencia. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó la operación antidrogas más grande de Occidente. Fuerza Naval y Aérea fueron enviados a realizar tareas de vigilancia cerca de las costas de Venezuela después de acusar de narcoterrorismo al dictador venezolano Nicolás Maduro. Estados Unidos está lanzando una operación mejorada de lucha contra el narcotráfico en el hemisferio occidental para proteger a los estadounidenses del azote mortal de los narcóticos ilegales. Así lo señaló el mandatario estadounidense. Esta medida llega después que el Departamento de Justicia acusara de narcoterrorismo a altos mandos de la narcodictadura venezolana y se ofreciera una recompensa de hasta $15 millones por cualquier información que lleve a su captura. El presidente Trump también añadió que no va a permitir que los carteles de droga aprovechen la pandemia del COVID-19 para amenazar la vida de los estadounidenses. Donald Trump realizó el anuncio junto a su secretario de Defensa de los Estados Unidos, Mark Esper, quien manifestó que el régimen ilegítimo de Maduro en Venezuela confía en los beneficios que le llegan de la venta de droga para mantener su poder opresor. Además, añadió que el pueblo venezolano sigue sufriendo enormemente por el control criminal de Maduro sobre el país. Mediante un comunicado publicado por la Cancillería, el régimen de Nicolás Maduro rechazó las declaraciones de Estados Unidos y manifestó que Venezuela repudia las infamias proferidas por el gobierno de seguridad de Trump contra el gobierno bolivariano. Pero muy descaradamente, la tiranía también dijo que saluda que al fin Estados Unidos tome acciones para controlar sus vulnerables y descuidadas fronteras de la droga proveniente del narcotráfico colombiano. Qué descaro, doctor Fernando. Doctor, hoy las declaraciones más importantes en lucha contra el narcotráfico que no se daban desde hace muchos años. Maduro y sus aliados, incluidos miembros de las FARC, tiemblan con esto. Y como muchas veces se ha dicho en la hora de la verdad, Venezuela se sostiene gracias a ese negocio maldito que tantas desgracias ha traído. Sobre todo a Colombia. Demar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la hora de la verdad, muy buenos días.
En Colombia, en medio de tantas cosas realmente importantes como enfrentar la pandemia del coronavirus, resultan temas que francamente no se pueden entender, como las dilaciones y las consultas que se plantean desde el Congreso de la República para poder sesionar vía electrónica ante este evidente estado de anormalidad, donde se hace imposible en la práctica que se reúnan en el Capitolio Nacional. Cuando no se sabía qué camino se debía tomar, y en medio de voces en el Congreso que pedían por una parte reuniones virtuales, otros que decían que se debía esperar a que pasara la emergencia y otros, estos de la extrema izquierda, que hablan de reuniones presenciales como lo han propuesto en reiteradas ocasiones, el presidente de la República, Iván Duque, a finales de la semana pasada, con sus facultades extraordinarias, sus facultades legislativas, en medio del estado de excepción, pues habló de lo siguiente. Él dijo, mire, vea, aquí está el decreto en medio de este estado de emergencia social y económica. El decreto 491 del 28 de marzo, donde habilitó las sesiones virtuales de los órganos colegiados en todo el país, lo que debería ser más que suficiente para que el legislativo simplemente empiece a mirar las formas para poder sesionar. Pero pues nada es suficiente para algunos. Para los congresistas, para que ellos se pongan de acuerdo y para que empiecen el periodo legislativo constitucional, nada resultó suficiente definitivamente. La sesión debió arrancar el 16 de marzo, obviamente por el medio de este estado de anormalidad de las cosas no fue posible, esta sesión iba hasta el 20 de junio, pues son tantas las dudas. Primero, estaban esperando que la Corte Constitucional se pronunciara sobre la constitucionalidad del decreto que expidió la semana pasada el presidente Iván Duque, el 491 del 28 de marzo. También están esperando que la ministra del Interior, la doctora Alicia Arango, mande una consulta al Consejo de Estado para determinar si son o no legales las sesiones virtuales que se están planteando a través del decreto del presidente Iván Duque. Por estos días ella anda muy creativa en Twitter, probablemente le quede tiempo para hacer esa consultica. Desde la hora de la verdad coincidimos con los conceptos presentados por decanos y abogados constitucionalistas al Congreso de la República en el sentido de que es perfectamente posible sesionar de manera virtual, haciendo la interpretación que corresponde al artículo 140 de la Constitución. Ahora, como si ya no hubiera muchos enredos por falta de comprensión jurídica sobre lo que dice la Constitución y el decreto presidencial, desde la Cámara de Representantes han enviado una solicitud que es apenas normal al Ministerio de Hacienda, que no sabemos de dónde la va a sacar, pidiendo unos recursos que son necesarios, obviamente, dirigidos para implementar la tecnología del Congreso virtual. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿cómo es posible que el Congreso no pueda deliberar y tramitar proyectos de ley y de acto legislativo de manera virtual, pero las Cortes, que van a decidir si es posible o no sesionar por Internet, sí lo pueden hacer para determinar la legalidad, que, insisto, está clara en la Constitución política? Cosas que uno no entiende de este mundo político, doctor Fernando. Ay, colombianos a las cosas, como les diría Ortega a los españoles hace más de un siglo antes de que entraran en la guerra civil. A las cosas. Por andar en majaderías, perdiendo el tiempo en boberías, estos sujetos nos van a llevar a una crisis sin precedentes. ¿Qué le vamos a hacer? Santiago José Castro. Doctor Fernando, muy buenos días para usted, para todos los compañeros en la mesa y para todos los oyentes de la Hora de la Verdad. La semana pasada, la agencia calificadora de riesgos Standard & Poor's había mantenido el grado de inversión a Colombia, pero la perspectiva había pasado de estable a negativa. Pues bien, ayer fue Fitch Ratings, agencia internacional de calificación crediticia, la que rebajó la calificación de Colombia de BBB a BBB negativo. Sugiere un escenario muy difícil y una contracción moderada de 0,5% en 2020, con una probable recuperación de 2,3% en 2021. Uno de los aspectos que se tuvieron en cuenta para tomar esta decisión, doctor Fernando, fue un aumento en la carga de la deuda en los últimos años y una caída esperada en los ingresos fiscales, lo que ha dejado al gobierno con menos espacio fiscal para contrarrestar los choques económicos. Señala además que el paquete de medidas anunciadas por el gobierno en el marco de la crisis del coronavirus llevará el déficit fiscal a 4,5% y la deuda externa podría llegar al 50% del PIB. Es importante recordar aquí que a diciembre de 2019 la deuda externa colombiana como porcentaje del Producto Interno Bruto era de 42,7%, la más alta registrada en la historia. En 2009 era de 22,9% y el máximo había sido 42,5% en 2016. Si la crisis del COVID sigue como va
estaremos en crecimiento cero, lo cual implicaría déficit fiscal cercano al 5%, un nivel de endeudamiento externo bordeando la crítica cifra del 50% del PIB y un escenario muy difícil para sostener el gasto público y la aún no mermada burocracia gubernamental. Doctor Fernando, todos debemos rodear al gobierno nacional, apoyar con firmeza al jefe del Estado en esta coyuntura que sin duda corresponde a un momento de ruptura, pero también tenemos que hacer un llamado a la eficiencia en la inversión de los recursos. Superada la crisis, es momento de retomar las promesas de campaña que insistían en austeridad en el gasto y reducción de la ineficiente burocracia gubernamental. Amanecerá y veremos, doctor Fernando. Amanecerá y veremos. Esto lo veníamos diciendo desde hace mucho tiempo y se nos decía que éramos profetas del desastre, que estábamos haciendo oposición, que no estábamos diciendo la verdad, y lo estábamos diciendo desde el momento en que Juan Manuel Santos, desde antes pues, desde su gobierno, pero cuando dejaba la presidencia decíamos nos deja un desastre, nos deja una catástrofe. Bueno, ahora estamos viviendo semejante situación, nos quitan la calificación internacional. Y eso tiene unas implicaciones muy serias y eso tiene que ver con el endeudamiento antiguo y con un hecho sobreviniente terrible, que es el de la crisis del petróleo, que tiene también su conexión con el coronavirus. El coronavirus le ha restado toda dinámica a la economía del mundo, a los viajes, al transporte por mar, por tierra, por aire, por todas partes. Ha reducido el uso del petróleo en el mundo y la batalla entre Arabia Saudita y Rusia hizo todo lo demás. Y eso tiene efectos muy graves en la economía del país.